Villavicencio, el expresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Lo tenemos en contacto vía Zoom. Gracias, ingeniero, por aceptar la invitación el día de hoy. Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Gracias, buenos días. Un gusto poder saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y a nombre del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias a Unión Radio por el espacio. Ingeniero, ya es de conocimiento público, ustedes también ya se han pronunciado de futuras movilizaciones con respecto a la eliminación del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís. ¿A qué se deben las movilizaciones? ¿Están en desacuerdo con la eliminación del subsidio o cuál es el motivo principal? Adelante, ingeniero. La economía de nuestro país está pasando por una recesión económica y un incremento al precio de los combustibles agudizaría aún más la situación del pueblo ecuatoriano. Sería meterle la mano al bolsillo por segunda ocasión. Ya lo hicieron con el tema del incremento del IVA y hoy hablan de incrementar el precio de los combustibles en 26 centavos. Y como se ha dicho, sube la gasolina, sube todo. Y la molestia está en que los que se benefician por los subsidios, los que se han venido beneficiando por años, los mismos que se beneficiaron con la exoneración tributaria, con la condonación de multas, intereses y recargos, no se les topa y se les sigue tratando de afectar al pueblo ecuatoriano con un gobierno que el FMI ordena y el presidente Daniel Noboa cumple. Y entonces frente a eso es lo que hemos convocado a una gran jornada de movilización para el 4 de julio. Don José Villavicencio, buenos días. Pero no todo el pueblo tiene vehículos, perdóneme. ¿Y usted sí sabe cuánto le ha costado al Estado en 13 años de este subsidio al combustible y de quiénes son los que realmente se favorecen precisamente de este subsidio, don José Villavicencio? 13,000 millones de dólares, ha dicho el gobierno del 2010 en adelante. Pero lo que se olvidó de decirle quiénes se benefician: atuneras, flotas pesqueras, camaroneras, entre otros, industriales que se han beneficiado y que se siguen beneficiando por más de 1,000 millones anuales y no les están topando un solo centavo. Las empresas petroleras, mineras, con el subsidio del pago preferencial en el tema eléctrico por más de 100 millones anuales. Estos sectores en el 2021 se beneficiaron con la exoneración tributaria por alrededor de 715 millones de dólares, beneficiados por alrededor de 1,300 millones con la condonación de multas, intereses y recargos. A estos sectores no se les va a topar el tema del subsidio. Por eso es lo que nosotros decimos, que el presidente Daniel Noboa debería haber empezado por ahí y no subiéndole al pueblo ecuatoriano. Claro que la mayoría de los ecuatorianos no tienen vehículo, pero la realidad está de que cuando sube la gasolina sube todo. El ejemplo es el tema de los 3 puntos del IVA, que evidentemente se incrementó el costo de la canasta básica familiar y que hoy tenemos un costo de 830 dólares, pese a que nos dijeron que la mayoría de productos no tenían IVA. Se agudizó el poder adquisitivo de la gente que por lo menos tiene o tenemos un ingreso. Se incrementó la inflación en 1,5 puntos y el mismo Banco Central nos dice hoy, subiendo los combustibles, una inflación de un 4%, más o menos. 200,000 ecuatorianos pasarían a la extrema pobreza. Esa es la realidad, lo que no se dice. Pero lo que también no se dice es de que hasta el 2021 hubieron utilidades por el tema de los combustibles, porque el costo de producción de un galón de combustible vale 2,5 y nos venden a 2,46 centavos. Entonces no se le dice la verdad a los ecuatorianos, como también no nos dicen dónde se va a invertir, como tampoco conocemos dónde están los recursos por el incremento del IVA. Pero hay un tema de compensación que ha anunciado el gobierno nacional precisamente a quienes se verían afectados, los taxistas, los tricimoteros, los camioneteros, don José Villavicencio. Y si bien usted ha dicho, usted tiene documentos, prueba de que realmente a estos sectores, estos industriales, no se le va a tocar o no se le va a eliminar el subsidio. Usted tiene documentos en ese sentido. Es para conocer, porque realmente es grave en ese marco que solamente a un sector se le quite el subsidio y a otro no, don José Villavicencio. Claro de que tenemos documentación y claro de que no se les va a topar. Segundo, nosotros respetamos el criterio de los dirigentes del taxismo, pero no compartimos.
porque han visto por su beneficio y no por la afectación al pueblo ecuatoriano. Los 5 millones de ecuatorianos que subsisten con $1 al día no están pensando en utilizar un taxi para trasladarse de un sitio a otro, sino de cómo llevar el pan diario a sus hogares. Esa es la realidad, pues. Entonces, a ese sector no va a tener compensación. ¿Qué pasa con el tema de las plataformas digitales, con el transporte comunitario? Y entonces, evidentemente que aquí está en debate y en discusión el sector que va a ser afectado y los privilegios que van a seguir teniendo los que realmente se benefician de estos subsidios y que no se les va a topar. Ingeniero, ustedes están en desacuerdo con la eliminación del subsidio del combustible, eso ya lo conocemos, pero ¿están también en desacuerdo con una focalización de la eliminación del subsidio? No va a haber focalización. Eso no existe, es cuento, una cortina de humo del Por gobierno. eso le pregunto, pues, ingeniero. No va a haber ese incremento. Miren, el expresidente Moreno nos hablaba de liberación. El expresidente Lazo de actualización. Ahora nos hablan de legalización, de estatización. ¿Cuánto es un incremento? Y no es únicamente los 26 centavos, porque se dice que se va a incrementar 5% anual y que también podrá bajar hasta un 10%. Pero el objetivo del gobierno, en base a las decisiones del Fondo Monetario, es llegar a $4.69 el precio de la gasolina Ecopaís y el tema de la extra. Y nos siguen poniendo el ejemplo de otros países cuando la realidad es distinta, ingresos diferentes, el costo de la canasta básica distinto, el tipo de moneda distinto. Hasta el mismo producto es mejor que el pésimo producto que tenemos aquí. Y hay un elemento adicional. ¿Quién se va a seguir beneficiando de esto? Es el sector privado, porque se importa el 70%, porque aquí solo tenemos una producción para el consumo interno del 30%. Entonces, este es el otro sector que se va a ver beneficiado con el tema del incremento de los precios de los combustibles, que eso no dice el gobierno. 8:15. Ahora, ustedes ya el 4 de julio, ¿verdad? Va a ser la movilización. ¿Dónde se van a movilizar? Pero sí me llama la atención por qué decidieron esa fecha, ingeniero. ¿De pronto esperan en este lapso dialogar con el gobierno o por qué decidieron esa fecha específica para movilizarse? Bueno, pasa por diferentes análisis. Teníamos ya previsto otras actividades. Sin embargo, no se puede tampoco hacer una jornada de un día para otro. Y frente a eso, hemos convocado para el 4 de julio, que va a ser una jornada en todo el país. Y obviamente hemos hecho un llamado a las distintas organizaciones del movimiento indígena, sociales, sindicales, que va más allá del PUD para unir fuerzas y enfrentar una agresiva política neoliberal que está llevando a la miseria, a la pobreza al pueblo ecuatoriano. Y frente a eso, el día lunes vamos a tener una primera reunión con otros sectores que van más allá del Frente Unitario para ir preparando esta gran jornada del 4 de julio. ¿Quiénes se movilizarán nomás? ¿Solo el FUC o hay otras organizaciones sociales, sindicales? ¿Y a dónde se van a movilizar, ingeniero? Bueno, no únicamente es el FUC, son las organizaciones sociales, pero también ya hemos hecho contacto con dirigentes de la CONAIE, de la ECUASUNAD y de la Federación Médica, de la FENOCIN, entre otras. Y obviamente vamos a tener una primera reunión el día lunes en la ciudad de Quito para ir preparando esta jornada del 4 de julio. Y ahí van a ver si se movilizan en conjunto. ¿Es una movilización? ¿Va a ser pacífica? ¿Va a haber protestas? ¿Cómo lo van a manejar, ingeniero? Porque la ciudadanía dice, otro paro nacional nos perjudica, se descontenta la gente, pero a la vez quizás también pueden aplaudir la acción que ustedes van a ejecutar, ingeniero. El pueblo ecuatoriano es testigo que la principal afectación son las políticas del presidente Daniel Noboa, que no ha resuelto los problemas, porque hay un gobierno que nos miente por cada diente y que obviamente no ha resuelto ni siquiera el tema de la inseguridad. Siguen habiendo asesinatos, extorsiones, secuestros. No se ha resuelto el tema de educación, salud. Hoy se habla de eliminar los pagos del 13º y 14º sueldo a los jubilados, afectando obviamente ya derechos adquiridos. Entonces,
tiene que ver con una política general del gobierno, instrumentos inconstitucionales para seguir afectando derechos fundamentales a los trabajadores, a los ciudadanos como tal, porque no está únicamente el incremento de los precios de los combustibles, se habla de más impuestos, se sigue hablando del achicamiento del Estado y de seguir manteniendo los sueldos congelados que ya están por más de 10 años. Entonces, hay una política agresiva y obviamente con esa voz altiva vamos a ir al 4 de julio. El gobierno ha dicho que está abierto al diálogo. ¿Ustedes también están abiertos al diálogo o no aceptan esa vía, ingeniero? El gobierno, una cosa es lo que dice y otra cosa es ya en la práctica. Está abierto al diálogo, pero la pregunta es, ¿ha convocado a los distintos sectores para dialogar? No, lo que hace es descalificar y atacar. El Frente Unitario no le corre al debate, no le corre al diálogo, no le corre a las propuestas, pero también a la confrontación. Y frente a eso, obviamente nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con el gobierno para discutir este aspecto. 8:18. Entonces el día lunes tienen una reunión, nos indicaba ingeniero, van a estar más organizaciones y ahí de pronto salen otras resoluciones. Ingeniero, ¿algo más que desee acotar en esta importante entrevista? Hacer un llamado a la ciudadanía a levantar la voz, a no quedarse callado frente a las injusticias, frente a una política agresiva que está implementando el presidente Daniel Noboa, que no ha resuelto los problemas del país, que no ha resuelto y no ha ejecutado lo que ofreció en campaña, porque en este país hay más apagones que obras en el nuevo Ecuador del presidente Daniel Noboa, y frente a eso no podemos obviamente quedarnos de brazos cruzados, y este llamado a todos los ecuatorianos a hacer uso del derecho a la resistencia y a la protesta social y tomarnos las calles el 4 de julio en todo el país. 8:19. Perfecto. Agradecemos al ingeniero José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Esperamos tenerlo en unos próximos días, previo ya a esas movilizaciones. Gracias, ingeniero. Que tenga excelente día. Buenos días. Un abrazo.